independiente. Se han realizado estudios que predominan lo que es lo político y lo educativo. Hay un plan de estudios que fue originalmente de la Nueva España y lo trajeron a México en los principios del siglo XVIII. Un autor que nos habla sobre en el panorama amplio de la historia de la educación en México es Francisco Larroyo, que en uno de sus libros nos menciona el movimiento ilustrado en el siglo XVIII, el cual nos menciona reformas educativas iniciadas en la Nueva España, que pues estas llegan a México, las cuales dieron lugar a reformas muy importantes, que por ejemplo de la creación de instituciones auspiciadas por particulares o que hacen y funcionan bajo la tutela del gobierno y no del clero. En la actualidad, en la antigüedad, la educación se impartía por la iglesia, entonces luego llega de España lo que es por ser tutela empieza lo que se dice, el gobierno se hace cargo de, ya no es tanto el clero, sino el gobierno. Dentro de las instituciones establecidas por el clero, promovieron a la modernización de los estudios, de los cuales se empiezan a considerar a la ciencia moderna como base de la educación superior. Aquí habla sobre que en el clero los de mayor poder, por así decirlo, empiezan a implementar lo que es la ciencia moderna en el campo de la educación superior. Bueno, la ilustración como modo de ser y un modo de vida. Aquí nos habla que la Nueva España quería que su sociedad fuera, pretendía hacer que lo económico, lo social y lo cultural sea más allá, lo cual que sea con las industrias, con la educación, y que se basaba más en la educación. Querían que tuvieran una cultura bien, que hablaran con un modo adecuado, que fueran educados y que la sociedad fuera feliz. La ilustración y educación ideal desde España nos habla en el siglo XVIII. Bueno, en el siglo XVIII nos dice que se hicieron las academias, los cuales ahí los profesores se reunían para discutir algunos temas sobre la educación o algunos problemas que tenían para solucionarlos. Y en las ilustraciones educativas, ahí nos dice que, bueno, también se habla de la ilustración, que se puede entender en dos sentidos. Por un lado, se propone reformar a la ilustración, y por otros, modificar los planes de estudio. En las instrucción elemental, ahí nos habla sobre lo que es que en la ciudad y en el pueblo había personas que no sabían leer ni escribir, y lo que querían era que no hubiera tanta ignorancia en el país. Gaspar Melchor de Jovallos fue un fiel seguidor de la época ilustrada, la cual
lo sacaron de Nueva España 2 veces. Una de ellas fue porque defendió al conde de Carlos, quien reinaba durante el reinado de Carlos III. La segunda fue, bueno, ahí en la segunda ya no lo sacaron de España, sino que lo encerraron durante varios años hasta que Fernando VII lo perdonó y lo perdonó. Aquí en la Bueno, yo les voy a hablar sobre el control e intervención del Estado español en la educación de la Nueva España. Bueno, como todos sabemos, la Iglesia siempre intervino en la educación de las personas que habitaban en la Nueva España. Entonces, se ubica desde los primeros años de la conquista y esa intervención de la Iglesia en los asuntos educativos. A partir o a principios del siglo XVI se empieza a notar cierta intervención del Estado, de la corona española, en los asuntos educativos de la Nueva España. Pero en lo que es el siglo XVIII ya es totalmente, o se ve más manifestada la intervención del Estado español en el advenimiento de la monarquía despótica de los Borbones. Bueno, la monarquía despótica de los Borbones era como una, ¿cómo se puede decir? Eran unas personas que tenían cierta ideología, como una asociación que tenía una cierta ideología de centralizar y aumentar el poder del Estado español. Entonces, al tener esas ideas, lo que se quería hacer es el proceso de secularización, que ahorita lo vamos a ver. En el siglo XVIII ya es más, se nota ya más la demarcación de las respectivas esferas de acción de la Iglesia y el Estado, o sea, ya viene lo que es la separación del Estado y de la Iglesia. Bueno, cuando la corona española empieza a intervenir en los asuntos educativos, se da gracias a un proceso de secularización, que es lo que les estaba diciendo, que es el desplazamiento de la Iglesia de un conjunto de funciones y actividades que ejercía que pues no le correspondían, como es lo de educar a los, en este caso la educación de los novohispanos. Entonces, según el despotismo ilustrado y la monarquía de los Borbones, la idea que ellos tenían es que esos asuntos no les competía a la Iglesia, y es por eso que se desplazó de esas funciones. Y aquí ya viene lo de la secularización de los curatos, mediados del siglo XVIII, que es ya cuando se quita totalmente la intervención de la Iglesia sobre los asuntos educativos. Regalismo, política y educación. Lo de la política general de la monarquía de los Borbones, como ya les había explicado, se centraliza en aumentar el poder del Estado frente a otros poderes como es el de la Iglesia. La política regalista. ¿Qué es la política regalista? La política regalista aborda disposiciones que tienden a reafirmar los derechos del monarca frente a la Iglesia y restringir los privilegios y funciones de esta. En 1740 y 1750 se crean cédulas reales relativas a la secularización de curatos y parroquias, y es cuando viene la intervención del Estado español en la jurisdicción de la Iglesia, o sea, del mandato.
Se sustituyen a los frailes de las doctrinas y parroquias indígenas por sacerdotes seculares, que bueno, ahí viene la unificación lingüística, y se establece una relación estrecha entre la restitución de las parroquias al clero secular y la creación intensa de escuelas de castellano. Bueno, estas escuelas se enfocaban más en que los indígenas empezaran a hablar el castellano y dejaran de hablar su lengua materna, bueno, con la que se habían criado toda la vida. Bueno, Carlos III es el que propone, o el que más bien como que hace el mandato de que se extingan todos los diferentes idiomas nativos que se hablaban en los reinos de los indios y el aprendizaje obligatorio de la lengua española, así como la lectura y la escritura, además de la doctrina cristiana. Esto, más que otra cosa, fue por un fin político. Se creía que con esto se iba a traer ventajas políticas, económicas, y se iba a tener una unión y un dominio sobre los indios, pero no les funcionó. Bueno, con estos tres documentos, que es la Constitución de Cádiz, la Instrucción para el Gobierno Económico-Político de las Provincias de 1813 y el Reglamento General de Instrucción Pública de 1821, da como resultado que el Estado ya es responsable de la organización y promoción de la instrucción pública. El siguiente tema es la legislación y educación pública. ¿Me puedes ayudar a leer el primer punto, por favor? Dice: política educativa, principios, objetivos y fines que orientan la acción educativa. Aquí principalmente de lo que, bueno, en general de lo que se regían era de la legislación, en la cual era la que determinaba el tiempo adecuado para empezar a emplear los planes que ellos ya habían, pues sí, planeado, ¿no?, para la educación. ¿Me ayudas con el siguiente? La Nueva España y los problemas. Pues sí, nos dice que de acuerdo a los objetivos y fines que ya habían, pues sí, planteado, surgían problemas en la Nueva España, lo cual ellos tenían que, pues sí, hacer leyes para poder resolverlos y llegar, pues sí, a la solución de los problemas. Mado, ¿me ayudas con el siguiente? La legislación, la metrópoli y la administración local. Como ya les decía, en la política educativa era se regió por la legislación, la cual se divide en dos, como ya lo leyó Mada, la metrópoli y la administración local. La metrópoli dice que su principal objetivo era plantear normas para cada uno de los niveles educativos, y el de administración local dice que era el que planteaba o veía la disposición que había de cada uno de los niveles. ¿Me ayudas? Sí. Los hijos de caciques y principales también aprendían. Este surgió porque eran como que seleccionados los que sí podían los que sí podían estudiar y los que no, y por eso surgió una ley que era que los caciques y los principales también podían acceder a la educación. ¿Me ayudas con eso? A finales del siglo XVII, el gobierno español muestra interés por la educación. Pues en este siglo ya, como lo dice, empieza a haber más interés sobre el gobierno y empieza a ver las necesidades y preocupaciones que hay en la educación, y empieza más a cuestionar qué es lo que les hacía falta y qué era lo que les preocupaba.
y otra que fue en 1693, la cual decía que los indios mandaban, bueno, él había comunicado que los indios tenían que mandar a sus hijos a estudiar y los cuales tenían que, pues sí, como eran como vigilados para ver si en verdad estaban siguiendo esa orden que se les había dado. Aquí nos pone dos subtemas que son los indios y pobres y huérfanos. Los indios nos dice que la educación de los indios fue sinónimo de evangelización. Lo llamaron así porque principalmente se basaban en lo que era la religión y sí, todo era eso, ¿no? Y ya secundariamente, podría decirse así, era lo de artes, oficio, lecturas y escritura. Como aquí lo vemos. En la segunda mitad del siglo XVIII, el gobierno español dio las órdenes de que las instituciones religiosas y los curas párrocos establecieran escuelas de castellano. Como ya les decía, ellos se basaban nada más principalmente en lo que era la religión, artes, oficios, la lectura y la escritura, pero no le tomaban así como que mucha importancia a lo que era el castellano. Entonces recibieron esa orden para que ya toda la educación fuera igual, ¿no? Como les decía, en el tema de pobres y huérfanos, aquí nos dice que el Real Decreto de 1794, el rey hizo que fuera como que sí tomaran en cuenta a los niños huérfanos, ¿no? Y él los llamó niños expósitos, porque él decía que también ellos tenían derecho a la educación y no porque no tuvieran quien pues si los llevara a la escuela o algo así, no por eso los iban a hacer a un lado. En 1815 dice que los conventos religiosos fundan escuelas caritativas. Como les decía, ellos no eran bien recibidos en las escuelas que podían asistir los demás niños. Es por eso que el rey en 1815 hizo que los religiosos pues sí crearan esas escuelas para que ellos también tuvieran acceso a la educación. Se dividió en dos escuelas, bueno, estaba dividida en dos, en las escuelas pías, que eran las instituciones para varones, y la de instrucción para niñas. En las escuelas de instrucción para varones, aquí nos menciona que fue la primera escuela que empezó a recibir más a los niños pobres y huérfanos. Y en la instrucción para niñas, pues sí, como aquí nos dice, ya fue más educación para puras niñas, porque en esta no las recibían, entonces pues venía siendo el mismo resultado de que ellas no podían acceder a la educación.